Bueno, vamos a continuar con Primera de Timoteo, ya que prediqué Primera de Timoteo, capítulo 1, había predicado hace 15 días, capítulo 1, versículo 18 al 20, hoy vamos a continuar con capítulo 2, Primera de Timoteo, vamos a estar estudiando hoy capítulo 2, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Leo de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oramos, hermanos, una vez más. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana en la cual podemos libremente cantar a tu nombre, libremente escuchar tu palabra, libremente tener comunión, libremente luego participar de la cena. Señor, te damos gracias porque es un privilegio que a veces no tenemos en cuenta. Y también queremos, Señor, agradecerte porque tú estás en medio de tu iglesia, agradecerte porque tú usas tu palabra, porque tú salvas a los perdidos por medio de la predicación de tu palabra, tú santificas a tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra, y pedimos que eso sea lo que tú hagas en esta mañana, que aquellos que estén en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, aquellos que somos creyentes, tu palabra nos esté santificando y nos esté ayudando a crecer a la imagen de Cristo, por favor, Señor, y por sobre todas las cosas, que solamente tú te lleves la gloria y la honra en esta mañana. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en una iglesia? ¿Tenemos que hacer como lo hacemos o lo podemos hacer de otra manera? Bueno, la realidad es que en el Antiguo Testamento es más sencillo, porque en el Antiguo Testamento tenemos el culto, en ese tiempo, muy regulado. Tenemos incluso un libro, el libro de los Levitas, donde nos dan muchísimas instrucciones sobre cómo debían hacerse los sacrificios, incluso cómo debía ser el templo. Bueno, tenemos un montón de regulaciones en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. No hay un libro de los Levitas en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, podemos hacer lo que queramos en una iglesia, tenemos libertad de predicar o no predicar, tenemos la libertad de orar o no orar, tenemos la libertad de cantar o no cantar. ¿Qué hay que hacer en una iglesia? ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos? Bueno, no tenemos un libro de los Levitas o del Nuevo Testamento, o un libro que nos diga exactamente detallado qué hay que hacer, pero sí tenemos, por supuesto, principios. A diferencia del Antiguo Testamento tenemos más libertad, por eso seguramente, bueno, si ustedes van a otras IBM, el culto es muy similar, pero tal vez si van a otras iglesias que no son IBM, bueno, difieren algunas cosas, y está bien, no hay problema. Podemos diferir en ciertas cosas, como practicamos un culto, pero hay elementos que no pueden faltar. Y una de las cosas que no puede faltar en un culto público es la oración. Una de las cosas que nosotros debemos hacer como iglesia cuando nos reunimos, no es la única, y obviamente hoy no vamos a ver todo lo que tenemos que hacer en un culto público, pero una de las cosas que no puede faltar cuando la iglesia se reúne es la oración por los perdidos. Y Pablo, acá en capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 16, Pablo va a tratar el culto público en la iglesia. ¿Qué debe hacer cuando la iglesia se reúne? Bueno, si recordamos el contexto de capítulo 1 y de toda la carta, había falsos maestros que habían surgido
dentro de la iglesia. La diferencia es que no eran maestros que se habían introducido afuera, sino personas probablemente ancianos, como eran Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, ¿está bien? Capítulo 1, versículo 20. Que aparentemente eran ancianos, probablemente que se desviaron de la verdad. Y esta falsa doctrina, por la cual Timoteo fue dejado ahí en Éfeso, estaba corrompiendo. La falsa doctrina no solamente corrompe en el sentido de que impide que las personas lleguen a conocer al Señor, lleguen a conocer el Evangelio, sino que la falsa doctrina también corrompe el orden en la iglesia. Eso también estaba pasando, por ejemplo, podemos leer en la iglesia de Corinto y en muchas otras iglesias. La falsa doctrina corrompe el orden en la iglesia. Por eso Pablo concluye esta sección en capítulo 3, versículo 14, diciendo, esto te escribo, esto apunta, si bien a toda la carta, sobre todo a lo que venía desarrollando a partir del capítulo 2, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo acaba de ordenar el orden, va a ordenar el culto público porque la falsa doctrina lo había corrompido. Y una de las cosas que la iglesia debe hacer y una de las cosas a las cuales Pablo ordena, vamos a ver en estos versículos, es la oración. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que cuando la iglesia de Dios se reúne, debe orar por los perdidos. Repito, cuando la iglesia de Dios se reúne, debe orar por los perdidos. Y este texto nos da tres argumentos por los cuales cuando la iglesia de Dios se reúne, debe orar por los perdidos. Y el primero de ellos es porque Dios ama a toda clase de personas. Cuando la iglesia de Dios se reúne, debe orar por los perdidos porque Dios ama a toda clase de personas. Noten conmigo, por favor, en capítulo 2, versículo 1, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Noten que Pablo da una exhortación que conecta con lo que él venía desarrollando. No lo tiene acá la Reina Valera, pero sé que muchos acá usan Américas, y las Américas lo tienen, una conjunción. Exhorto pues ante todo. Ese pues conecta con lo que Pablo venía diciendo. ¿Qué venía diciendo Pablo? Bueno, hablando de la falsa doctrina. Dado que la falsa doctrina corrompe el orden en la iglesia, Pablo exhorta a que se hagan oraciones por los perdidos. Y probablemente lo que sucedía en esta iglesia, lo podemos ver en capítulo 1, había una especie de judaísmo, de judaizantes, con gnosticismo, con el principio del gnosticismo, y la característica tanto de los judaizantes como de los gnósticos, que si bien el gnosticismo se desarrolla más en el siglo II, una de las características es que eran elitistas. Por supuesto, los judaizantes decían que Dios ama solo a los judíos. Y eso lo podemos ver a que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil, en Hechos capítulo 10, lo cuestionan. ¿Cómo entraste a casa de un gentil? Y los gnósticos también eran elitistas. Es que Dios amaba solo a algunos con un conocimiento muy elevado. Solo aquellos que tenían un conocimiento superior podían llegar a Dios. Y por eso Pablo dice, no, Dios ama a toda clase de personas. Y si bien no es un imperativo lo que Pablo da acá, exhorto ante todo que se hagan, no es un imperativo, pero tiene la fuerza de un imperativo. Pablo está diciendo, hermanos, está ordenando el culto en la iglesia. Hermanos, por favor, cuando la iglesia se reúne es mandatorio que la iglesia ore por los perdidos. Me encantó ver la placa de oración. Como iba a predicar esto, brevemente la miré rápido, y había oración, como 4 pedidos por salvación de personas. Salvación de almas, evangelismo, misiones. Porque es lo que la iglesia debe hacer, orar por los perdidos. Y generalmente este texto se ha tomado, toda esta porción, o sobre todo versículo 1 y 2, para hablar de que la iglesia debe orar para que el gobierno saque leyes cristianas
y así todos podamos vivir de manera cristiana. Bueno, ese no es el corazón del texto. Todo el corazón de este pasaje es la salvación de los perdidos. Todo este texto tiene que ver no con que el gobierno promueva leyes cristianas. Buenísimo si lo hace, amén. Pero no es el corazón. No, este texto nos enseña cómo debemos relacionarnos con el gobierno. Este texto nos enseña que debemos orar por los perdidos, porque Dios ama a los perdidos. Noten versículo 4. Dice que Dios quiere que todos sean salvos. Versículo 5 dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6, que este mediador se dio en rescate por todos. Versículo 7, que Pablo fue llamado a llevar este evangelio a los gentiles. Así que cuando la iglesia se reúne debe orar por la salvación de los perdidos. Y Pablo acá dice rogativas, peticiones, oraciones, etc. Bueno, hay algunos que piensan que hay como una distinción porque cada palabra tiene su connotación, su énfasis. Algunos sostienen que Pablo está hablando de exactamente un tipo de oración. Yo me inclino a pensar de que no, de que cuando Pablo dice rogativas, peticiones, acciones de gracias, que la iglesia no tiene una manera de orar por los perdidos. Y ahí volvemos al principio cuando dije que tenemos libertad en ciertas cosas. Bueno, ustedes lo hacen de esta manera, otras iglesias, no sé qué sé yo, pasará una persona a orar por los perdidos, otra iglesia lo hará antes del culto, otra iglesia después, no importa. El punto es que cuando la iglesia se reúne debe orar por los perdidos. Con todo tipo de oración, con ruego, con acción de gracia. Lo hicimos cuando estaban la placa acá con los pedidos, lo hicieron acá desde el púlpito cuando oraban, que si hay gente en medio nuestro que no conoce al Señor, que Dios les salve. Tenemos libertad para cómo oramos por los perdidos. Pero la iglesia debe hacerlo. Cuando la iglesia se reúne, y de vuelta, Pablo acá está pensando no en la oración en tu casa, aunque por supuesto que sí, sino está pensando en la oración congregacional. ¿Por qué? Porque nota en versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esa referencia en todo lugar es a la iglesia reunida. Y como dije antes, en capítulo 3 Pablo termina hablando de la casa de Dios, de la iglesia reunida. Así que cuando la iglesia se reúne debe orar por los perdidos. ¿Y por quiénes deben orar? Bueno, por todos los hombres, dice acá, muy claramente, por todos los hombres. Vemos que todos los hombres quiere decir por toda clase de personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el versículo 2 lo aclara, noten conmigo por favor. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando la iglesia se reúne de orar por toda clase de personas. ¿Por quiénes? Bueno, el texto lo aclara, por los reyes. Por supuesto, Pablo no podría estar diciendo acá que todos los hombres se refiere a cada ser humano. Imagínense si nosotros intentáramos orar por cada ser humano del mundo. ¿Podríamos? No podríamos. Y no solamente nosotros, si nosotros reunimos a todas las iglesias, aún así no podríamos orar por cada ser humano del mundo. Así que cuando Pablo está hablando acá de que debemos orar por todos los hombres, el versículo 2 aclara quiénes son todos los hombres. Por toda clase de personas. Bueno, por los reyes. Hay que orar por los reyes, por los que están en autoridad. Y claro, por supuesto, me llama la atención que Pablo diga que debemos orar por los que están en autoridad, porque si no, no oraríamos. Esa es la verdad. No solamente pasa hoy, sino ha pasado siempre. Cuando vos hablas de política, todo el mundo te dice, esos son todos unos chantas, son siempre los mismos. Es algo que digas de un partido político, sino generalmente siempre es la frase. No, que vamos a orar por los gobernantes, si son todos unos chantas, si ellos no necesitan, si ellos no sé qué. Y no pasa ahora, pasó siempre eso. Siempre, lamentablemente, los gobernantes se han abusado del pueblo. Mucho más en el tiempo de Pablo, mucho más que ahora. Entonces, probablemente si Dios no mandaría a orar por los gobernantes, no oraríamos. Tal vez pensaríamos, bueno, ellos no necesitan salvación. Ya tienen todo, tienen dinero, tienen poder, encima usan su poder para abusarse de nosotros. ¿Qué vamos a orar por ellos? No hay que orar por ellos. Bueno, Pablo dice, sí. Dios dice, sí hay que orar por ellos. Hay que orar por todos los hombres. Y cuando Pablo habla de por los reyes, es una referencia al emperador. Y si recordamos quién era el emperador en ese momento, era Nerón. Y si nosotros tratamos de fechar esta carta,
Probablemente pueda haber una diferencia, pero esta carta está escrita entre el 64 y el 66, aproximadamente luego del primer encarcelamiento de Pablo. Si fechamos el primer encarcelamiento por 60, 61 por ahí, esta carta se escribió entre el 64 y el 66. Y en julio del 64 se incendia Roma, como algunos sabrán, y Nerón culpa a los cristianos. Así que muy probablemente cuando esta carta se escribe, la persecución a los cristianos ya se había desatado. Así que cuando Pablo le está diciendo a estas personas, oren por los reyes, oren por el emperador era Nerón. Pablo está diciendo, oren por el que está prendiendo fuego cristianos con brea e prendiendo fuego para iluminar sus fiestas. Oren por él. Y no solamente por él, por todos los que están en autoridad, por aquellos que hoy están encarcelando cristianos, por aquellos que hoy están matando cristianos. Oren por ellos, porque Dios ama a toda clase de personas. Nosotros oramos, por supuesto, por nuestros familiares, los amamos, nuestros familiares que no conocen al Señor, anhelamos que lo hagan, oramos por nuestros hijos que no conocen al Señor, oramos, no sé, tal vez por compañeros de trabajo, que nos llevamos bien, que no conocen al Señor, y nos encantaría, porque los amamos, y nos encantaría que estén sentados con nosotros escuchando la palabra, cantando al Señor, nos encantaría y oramos por ellos. Oramos tal vez por vecinos que no tenemos mucha relación, pero oramos. Tal vez en alguna ocasión por algún compañero de trabajo que no me cae tan bien, puede ser que oremos, pero orar por alguien que está matando cristianos, por eso nos cuesta, ¿no? Pero debemos orar, porque Dios ama a toda clase de personas. Porque Esteban oró cuando lo estaban apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y Pablo fue una respuesta a oración de esa oración. Porque Pablo estaba ahí asintiendo a la muerte de Esteban. Y el Señor Jesús es el ejemplo supremo. Cuando lo están crucificando, nos dice el Evangelio de Lucas, que Jesús oraba, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Debemos orar por toda clase de personas. Y ahora, ¿por qué debemos orar por los reyes y por los que están en autoridad? Bueno, el texto nos lo aclara. En el versículo 2, dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, generalmente, por eso digo que se suele tomar este texto para decir que debemos orar por las autoridades, para que promuevan leyes cristianas, porque el propósito acá dice para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y eso generalmente se entiende con que, bueno, oremos para que la economía mejore y podamos cambiar el auto todos los años, podamos irnos de vacaciones, no sé, a Europa, a Cancún, estemos tranquilos, sin problemas, que no tengamos problemas para llegar a fin de mes. Oremos por eso. Bueno, no es lo que Pablo está diciendo, por supuesto. Por supuesto que no. Imagínense, Pablo es un ejemplo, una persona que no le importan esas cosas, que está pensando en lo eterno, que está pensando en la extensión del reino de Dios. Y ahora de pronto le dice, bueno, oren para que estén tranquilos, vivan en su quintita, tomando mate, relajados, sin problema. ¿Qué le pasó a Pablo, no? ¿La cárcel lo cambió? No. Cuando Pablo dice que oren para que podamos vivir quieta y reposadamente, está en el contexto de la extensión del Evangelio. De vuelta, cuando estudiamos un pasaje debemos ver toda la unidad del texto. ¿Y qué tiene que ver que ahora Pablo empiece a decir que oren para que puedan estar tranquilos y no tengan problemas económicos? No podría decir eso. Sino que la palabra quieto quiere decir sin problemas procedentes de afuera. Sin problemas procedentes de afuera, solamente aparece en este texto en la Biblia. Y la palabra reposadamente solamente aparece en este texto y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, cuando dice que las mujeres deben tener un espíritu afable y apacible. Así que implica vivir una vida quieta interiormente, por decirlo de otras palabras. Pablo está predicando para que los creyentes podamos vivir sin problemas procedentes de afuera, persecución, y que de esa manera podamos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabe la importancia de que las leyes permitan la predicación de la palabra. Bueno, ya lo sabe, obviamente, él es un judío y en Roma
el judaísmo estaba permitido en ese tiempo, así que los judíos podían tener cultos, sinagoga. Vemos que muchos funcionarios romanos promueven el culto judío, les hacen sus templos, lo que sea, sus sinagogas. Y Pablo también sabía, no solamente por judío, sino por cristiano, la importancia de que la ley te permita predicar. Por ejemplo, cuando él estuvo en Éfeso, en esta misma ciudad, dice que se levantó un alboroto en Hechos capítulo 19, pero como el cristianismo estaba permitido en ese momento, las autoridades calman el alboroto. Hechos 19, después lo pueden leer. Las autoridades calman el alboroto. Y Hechos capítulo 20, versículo 1, dice que Pablo pudo hablar con libertad. O sea que Pablo sabe muy bien la importancia de que las leyes permitan la predicación del Evangelio. Y cuando Pablo dice ahí en versículo 2, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, esa idea de piedad y honestidad tiene que ver con el testimonio para con los de afuera. La palabra ahí, honestidad, casi siempre en la Escritura se usa de un comportamiento que se puede observar. Lo pueden ver en 1 Timoteo 3:5 y en Tito 2:7. Habla de una vida, de una piedad que se puede observar. Entonces, cuando la iglesia no está siendo perseguida, puede predicar con libertad. Y no solamente puede predicar con libertad, se puede identificar libremente con el cristianismo y que las personas vean el andar de los creyentes. Vos en tu trabajo podés predicar el Evangelio con libertad y no solamente predicarlo, podés decir que sos cristiano y que luego tus compañeros de trabajo o en el barrio puedan ver que eso que vos predicás es verdad. Vos te podés identificar públicamente hoy y no sos perseguido. Y es una bendición que no seamos perseguidos. A veces, por supuesto, la persecución hace que nos relajemos y eso es malo. A veces la persecución hace que más personas se salven. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, el Evangelio llega hasta Roma, pero ¿cómo comienza esa extensión del Evangelio? Con la muerte de Esteban. Y ahí dice en capítulo 8 que muchas personas se van escapando de la persecución y llegan a Samaria, predican el Evangelio y van por otros lados y predican el Evangelio. Claro que a veces la persecución hace que más personas se salven, pero nosotros debemos distinguir nuestra responsabilidad de la de Dios. Nosotros no podemos salvar, eso es soberanía de Dios. Si Dios quiere usar la persecución para que más personas le conozcan, eso es soberanía de Dios. Pero nuestra tarea como iglesia es evangelizar. Y si nuestra tarea es evangelizar y no somos perseguidos y podemos hablar libremente, eso permite que podamos cumplir mejor con nuestra tarea. Imaginen, ustedes pueden salir de acá para poner un cajón ahí en la esquina y empezar a hablar del Evangelio. Alguno le dirá, bueno, cállate la boca. No más que eso. Y pueden salir a las plazas y decir que lo hacen y es una bendición. Y compartir y predicar y en tu trabajo puedes hablar y puedes predicar a quien quieras. Y eso es una bendición. Porque nuestra tarea como iglesia no es salvar personas. Eso es tarea de Dios, vamos a decir así. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Y cuando no hay persecución, lo podés hacer con libertad. Podés tocar las puertas, podés hacer lo que quieras. Pueden subir sermones a internet, tenemos libertad. Y eso es una bendición, es una bendición. Por eso la iglesia debe orar por la salvación de las autoridades, pero en conexión también con el evangelismo, porque la vida cristiana no es una vida centrada en sí misma. Nosotros, tal vez por lo único oramos por la salvación de nuestras autoridades, bueno, no siempre, pero muchas veces es por nuestro bolsillo. Es para que tal vez las personas, los gobernantes se salven y así sean más equitativos. Pero la vida cristiana no tiene que ver con eso, no tiene que ver con una vida centrada en mí mismo. No tengo que orar para que yo pueda estar más tranquilo. La vida cristiana se resume en darse por otros. Esa es la vida cristiana. Entonces, cuando estamos orando por la salvación de las autoridades, debemos hacerlo porque Dios ha matado a clase de personas y hacerlo para que el Evangelio se expanda. Debemos tener constantemente en mente lo que Dios ama. Y Dios ama a los perdidos. Así que cuando la iglesia se reúne, en primer lugar, debe orar por los perdidos, en primer lugar, porque Dios ama a toda clase de personas.
El segundo motivo, el segundo argumento por el cual cuando la iglesia se reúne de orar por los perdidos, es porque Dios envió a su Hijo a morir por toda clase de personas. Repito, el segundo argumento es porque Dios envió a su Hijo a morir por toda clase de personas. Eso vemos del versículo 3 al versículo 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es esto? Porque esto es bueno. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que dijo en el versículo 1, que debemos orar por toda clase de personas. Y esto de orar por los perdidos, orar por toda clase de personas, es agradable delante de Dios. Cuando la iglesia se reúne, si está orando por los perdidos, no le está errando. No le está errando. Tal vez alguien puede decir, bueno, pero no sé, acá veo que no es así, pero bueno, cortar la alabanza para orar por los perdidos, tener un tiempo antes de comenzar el culto para orar por los perdidos. ¿Por qué no cantamos más? ¿Por qué? Qué aburrido por orar siempre por lo mismo, orar siempre por los perdidos, qué aburrido. Bueno, no importa si es aburrido. Porque después va a decir Pablo más adelante, acá no se hace lo que nosotros queremos. Acá se hace lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere está expresado en su palabra. Así que no importa si está de moda o no está de moda orar por los perdidos. Oramos por los perdidos porque es lo que Dios quiere que su iglesia haga. Nosotros debemos filtrar todo lo que hacemos en la iglesia por las Escrituras. Y de vuelta, si tenemos cierta libertad, por supuesto, de diferencias con otras iglesias, pero hay cosas que no tenemos libertad. Y en esto no tenemos libertad. Esto le agrada a Dios. Si queremos una iglesia que agrada a Dios, es excluyente que oremos por los perdidos. Y el texto nos dice ¿por qué a Dios le agrada esto? Bueno, noten en versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar por los perdidos porque Dios anhela la salvación de los perdidos. Dios ama a los perdidos al punto de que envió a su Hijo a morir por ellos. Y si nosotros queremos ser una iglesia que agrada a Dios, debemos amar lo que Dios ama y debemos clamar por lo que a Dios le agrada. Y eso es la salvación de los perdidos. Bueno, hay una discusión, algunos lo sabrán, otros no, de arminianos y calvinistas. Si todos los hombres quiere decir que Jesús murió por cada ser humano que hay en el mundo, o si Dios murió por su pueblo. No solamente entre arminianos y calvinistas, sino lo que se conoce como calvinistas de 4 puntos y calvinistas de 5 puntos. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, es una discusión muy ardua, lleva muchos siglos y no lo vamos a resolver ahora. Pero claro, hay una diferencia. Si algunos dicen, bueno, si Cristo murió por cada ser humano del mundo, bueno, eso limitaría la salvación en poder. O sea, piensen por un momento. Jesús vino a salvar a todos, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Solo pudo salvar a algunos. Y otros piensan, no. Jesús vino a salvar a los suyos. Vino a morir por un pueblo, por los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los que vino a salvar a los que el Padre le dio. Y a esos que vino a salvar los salvó. Bueno, claro, entonces algunos dicen, bueno, pero entonces eso limitaría en un sentido la salvación en su extensión. Bueno, la realidad es que de una u otra manera nos encontramos con un conflicto. Y el conflicto lo resolvemos, por lo menos es lo que yo creo, mirando qué dicen las Escrituras. Y pienso en este texto que todos los hombres no quiere decir cada ser humano del mundo. Cuando nosotros leemos la palabra todos, el contexto nos define si son todos o todos algunos. Le voy a dar un ejemplo. Pablo dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos los seres humanos. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto, porque Pablo en capítulo 1 dice que los inmorales están condenados. Los religiosos están condenados. Los judíos están condenados. Y en capítulo 3, versículo 9 dice, ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles, como se divide el mundo en ese tiempo, todos están bajo pecado. Pero a veces todos no son todos. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 12:32, y yo
si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Jesús atrajo a todos a sí mismo? No. Y Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne? No. Entonces, todos, para saber si son todos sin excepción o sin distinción, si es cada ser humano o es un grupo, nos lo da el contexto. Y cuando Pablo acá viene hablando de todos los hombres, no viene pensando en cada ser humano. ¿Por qué? De vuelta por versículo 1. En el versículo 1 dice que debemos orar por todos los hombres. ¿Está diciendo todos los seres humanos del mundo? No, porque una iglesia no podría orar por todos los seres humanos del mundo. Y porque luego aclara en el versículo 2, ¿quiénes son estos todos los hombres? Por los reyes y por los que están en eminencia. Y no hay nada en el texto que sugiera que ahora Pablo pasa a pensar en todos los seres humanos. E incluso si nos basamos en el contexto de capítulo 1, donde según versículo 7 había judaizantes, y por lo que vemos a lo largo de la carta, luego más adelante en capítulo 4, tal vez mezclado con el gnosticismo, ambos grupos son elitistas. Entonces, cuando Pablo está diciendo todos los hombres, creo que no se refiere a toda clase de personas. Y nosotros también lo usamos de esa manera. ¿Quién estuvo en tu cumpleaños? Vino todo el mundo. Todo el mundo, bueno, todo el mundo no. Yo no fui a tu cumpleaños. Así que no, todo el mundo estuvo ahí. Bueno, nosotros también usamos así. Y la Biblia es lo mismo. Entonces debemos ver el contexto. Y Pablo acá viene hablando de todos los hombres, pensando en toda clase de personas. Y lo vemos no solamente de vuelta pensando en la unidad del texto, lo vemos por cómo termina el texto en el versículo 7, hablando de los gentiles. Piensa hablando de los gobernantes y termina hablando de los gentiles. Pablo estaba pensando en toda clase de personas. Y eso también concuerda con el versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo el judío, podría haberlo dicho. Jesucristo del linaje de David. Podría haberlo dicho, porque ambas cosas son verdad. Pero eso haría referencia a los judíos. Y cuando Pablo dice Jesucristo hombre, es Jesucristo ser humano, antropos. Cristo se dio por toda clase de personas, no solamente por los ricos, no solamente por los pobres, no solamente por los que están en autoridad, no solamente por el pueblo, no solamente por judíos, no solamente por gentiles. Se dio por toda clase de personas. Y lo mismo dice el versículo 6, que se dio en rescate por todos. La construcción ahí, en rescate por todos, es la misma que usa en Marcos cuando dice que Él vino, se dio en rescate por muchos. Por muchos. Es la misma construcción. Jesús vino a salvar a toda clase de personas. Por eso si queremos ser una iglesia que glorifica a Dios, la iglesia debe orar por toda clase de personas. No por los que les cae bien solamente, no por los de cierta clase social, por toda clase de personas. La iglesia debe llevar el único mensaje que puede salvar. El único mensaje. No debe cambiar el mensaje. Por eso no somos ecuménicos. No somos ecuménicos, porque hay cosas que no se negocian. Y una de las cosas que la iglesia no debe negociar es el evangelio, por supuesto. No es que a los ricos les decimos una cosa, que a los pobres les decimos otra, a los de tal partido le decimos una cosa y a los de tal partido le decimos otra. No. La iglesia a todas las personas le dice lo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Claro, vos podés usar argumentos distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo le predica el Evangelio a los griegos, en Hechos capítulo 17, no usa los mismos argumentos que usa cuando Esteban le predica a los judíos, o cuando el mismo Pablo le predica a los judíos en las sinagogas. Los argumentos que usan no son los mismos. Si vos a un gentil, en ese tiempo y hoy también, le hablas de Abraham, ¿quién es Abraham? ¿No? Pero si a un judío le hablas de Abraham, sabe quién es Abraham. Entonces los argumentos que vos podés usar pueden ser distintos. Pero el mensaje es el mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Dios envió a su Hijo a morir por toda clase de personas.
La única manera en la cual una persona puede ser salvo es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Jesús. No hay otra manera, no hay otra manera. No importa si sos rico, si sos pobre, si naciste en tal familia o en tal otra, si sos de un país o sos del otro, no importa. No importa si venís de una familia de musulmanes o si venís de una familia atea, no importa. La única manera en la cual un pecador puede ser salvo es creyendo en Jesús, en que Él en la cruz estaba muriendo en lugar del pecador, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Él. No hay otra manera, no la hay. Y la iglesia debe proclamar, debe orar por los perdidos y debe llevar este evangelio, porque Dios ama a toda clase de personas. Y por eso la iglesia no debe hacer acepción de personas. Así que cuando la iglesia se reúne, debe orar por los perdidos en primer lugar, porque Dios ama a toda clase de personas, eso vimos en el versículo 1 y 2. En segundo lugar, porque Dios envió a su Hijo a morir por toda clase de personas. Y en tercer y último lugar, el tercer argumento o motivo por el cual cuando la iglesia se reúne debe orar por los perdidos, es porque Dios envía a sus siervos a llevar el evangelio a toda clase de personas. Porque Dios envía a sus siervos a llevar el evangelio a toda clase de personas. Noten conmigo en el versículo 6, la segunda parte. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso hace una transición entre lo que Pablo venía diciendo en el versículo 6, o del versículo 4 al 6, y lo que va a decir en el versículo 7. Se dio testimonio. ¿Testimonio de qué? Debemos preguntarnos. Bueno, se dio testimonio en la cruz, porque es de lo que viene hablando Pablo, en la cruz se dio testimonio de que Dios ama a los perdidos. Se dio a su debido tiempo en el sentido de que la revelación es progresiva. Y Jesús se humanó, Dios se hizo hombre en un momento dado y fue a la cruz en un momento dado. Y cuando Jesús fue a la cruz, dio testimonio de que Dios ama a los perdidos y ama a toda clase de personas. Cuando a veces nosotros pensamos o dudamos del amor de Dios, porque lo hacemos, ¿no? Cuando, no sé, perdés tu trabajo, te empezás a preguntar, Dios, ¿vos me amás a mí realmente? Si vos me amás a mí, ¿por qué perdí el trabajo? Si vos me amás a mí, ¿por qué se enfermó tal familiar? Si vos me amás, Dios, ¿por qué permitís esto en mi vida? Nosotros medimos el amor de Dios por las circunstancias. Bueno, el testimonio de que Dios ama a los pecadores no lo vemos en las circunstancias, lo vemos en la cruz. Cuando nosotros queremos saber si Dios nos ama, no tenemos que mirar si tenemos o no trabajo, si tenemos o no tal necesidad. Cuando queremos ver si Dios nos ama, debemos mirar la cruz. Porque imagínense si Pablo medía el amor de Dios por lo que le pasaba. Apedreado, naufragio, en la cárcel, ¿no? Pablo debería ser la persona a la cual menos Dios ama, si lo medimos por las circunstancias. Pero Pablo no medía el amor de Dios por las circunstancias. Pablo medía el amor de Dios por la cruz. Y nosotros sabemos que Dios ama a toda clase de personas cuando miramos la cruz. Cristo vino a salvar a toda clase de personas, Él lo dijo. Y luego los apóstoles lo proclaman. Dios ama a toda clase de personas. Entonces, eso se dio testimonio, dice el versículo 6, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, esa frase, que se dio testimonio a su debido tiempo, no hace referencia a un tiempo puntual, sino a un periodo de tiempo. El punto es este. En la cruz, Jesús dio testimonio de que Él estaba muriendo por toda clase de personas. Él lo dijo cuando estuvo en la tierra, en Juan capítulo 6, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él en la cruz estaba muriendo por toda clase de personas. Él oró antes de ir a la cruz en Juan capítulo 17. Padre, te pido por estos, por los apóstoles judíos, y no solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y en Juan capítulo 10, hablando de sus ovejas, dice que hay otras ovejas que no son de este rebaño, los gentiles. Así que Cristo en la cruz demuestra que está muriendo por toda clase de personas.
Todo pecador hoy que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Él tiene vida eterna. Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que en mí cree, no perecerá jamás. Si vos hoy vas a Jesús, te arrepentís de tus pecados, si vas humillado a la cruz y le rogás que te salve, Dios te va a salvar. Porque Él murió por toda clase de personas. No importa la gravedad de tus pecados, la multitud de tus pecados, la vida que hayas vivido, no importa. No importa. Pero ese testimonio no termina ahí, sino es el testimonio que la iglesia debe continuar dando. Por eso digo que a su debido tiempo no es que ahí comienza el testimonio, claro que sí. Y ahora lo que Cristo hizo en la cruz es lo que la iglesia debe proclamar. Y eso conecta con lo que Pablo dice en el versículo 7, noten conmigo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es para esto? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y para mí es precioso cómo está armado este texto, es precioso. Comienza diciendo que debemos orar por los perdidos, ¿no? Versículo 2. Sigue diciendo que debemos hacerlo porque Dios envió a su Hijo a morir por los perdidos. Y termina diciendo que ahora Dios envía a sus siervos a proclamar este mensaje a los gentiles. Dios lo hace todo en la salvación. Dios lo hace todo. Dios nos manda a orar, Dios envió a su Hijo y Dios envía ahora a los creyentes, a sus siervos. Y Pablo usa un verbo acá, fui constituido, un verbo pasivo, que da la idea de que alguien lo constituyó a él. Porque está diciendo que Dios lo hace todo en la salvación. Todo lo hace. Pablo no fue apóstol porque él llenó una ficha ahí en LinkedIn para ser apóstol y se postuló. No. Tampoco era apóstol porque era su sueño de chiquito o porque su papá era apóstol y entonces él quería ser apóstol. No. Dios lo hizo apóstol. Él incluso estaba yendo a matar cristianos. Y Dios lo hizo. Dios es soberano. Dios orquesta todo. Dios le dice, bueno, basta, Pablo, hasta acá llegaste. Ahora va a ser mío. Y no solamente va a ser mío, y lo podemos leer en el libro de los Hechos, en Hechos 9 y en los demás lugares donde Pablo cuenta su testimonio. No solamente va a ser mío, Pablo, sino ahora vas a ir y vas a padecer por mi nombre. Y vas a llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes. Porque Dios lo hace todo. Y Pablo usa una frase ahí. Maestro, a los maestros dicen fe y verdad. Porque, claro, porque Timoteo no era un apóstol. Entonces podríamos pensar, bueno, esa es la tarea de Pablo, llevar el evangelio a la tarea de Pablo, que era apóstol, Cristo se le apareció, pero ya no es nuestra tarea. No, sí es nuestra tarea. Por eso Pablo dice, maestro a los gentiles, porque Timoteo no era un apóstol, ya no hay apóstoles. Pero Timoteo debía hacer lo mismo que Pablo había hecho, y nosotros debemos seguir hacer lo que Pablo y Timoteo hicieron y tantos otros, que es llevar el evangelio a los perdidos. Nosotros cuando predicamos el evangelio no somos héroes de ninguna manera. A veces pensamos que cuando predicamos el evangelio estamos haciendo un favor a Dios. Como que Dios dice, bueno, yo ya envié a mi hijo a morir por los pecadores, a ustedes hagan lo que quieran, si pueden prediquen, si no, no. No. Dios lo hace todo en la salvación, absolutamente todo. Y Dios también envía a su iglesia a predicar el evangelio. Y por eso la iglesia debe predicar el evangelio. La iglesia debe predicar el evangelio no porque es el método para que vengan más personas. No porque es el método para llenar un salón. No, porque si nuestra motivación a la hora de predicar el evangelio es que venga más gente, ¿qué pasa si no viene más gente? Cambiamos de método, ¿no? Porque en última instancia, ¿cuál es mi fin? Que la iglesia se llene. Así que bueno, si predicar el evangelio no sirve, bueno, pongamos una banda de rock, y si la banda de rock no sirve, bueno, no sé, pongamos un café, y así vamos tratando, eso se llama pragmatismo, ¿no? Tratamos de hacer lo que funcione para que la gente venga, no hacemos eso. La iglesia debe predicar el evangelio porque es lo que Dios manda. Y si predica y se salvan 10.000 personas, gloria a Dios. Y si predica y no se salva a nadie, gloria a Dios. Porque la iglesia debe predicar el evangelio porque es lo que Dios nos manda. Pablo fue a predicar a los gentiles, no fue porque le dijo a Dios, bueno, Dios, ahora que vos me salvaste, yo tengo una gran idea. Mirá a los gentiles pobrecitos cómo están. ¿Qué te parece si les voy a predicar?
No. Ya estaba dentro del plan de Dios. Una iglesia puede tener predicaciones positivas, puede tener hermosas alabanzas, puede tener un hermoso salón, personas muy preparadas, pero si no está predicando el Evangelio, no está glorificando a Dios. Nosotros podemos jactarnos acá, no digo porque pase por supuesto, sino solo una ilustración, o sea, de ser reformados, de creer en qué sé yo, de escuchar a tal predicador, no lo que quieras. Pero si no le estamos predicando el Evangelio a los perdidos, no estamos orando por ellos, no estamos glorificando a Dios. Porque la iglesia tiene la tarea de la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que si queremos glorificar a Dios, debemos orar por los perdidos, debemos predicar el Evangelio con fidelidad y debemos llevar el Evangelio a toda clase de personas. Y si vos estás acá y no sos un creyente, el Evangelio es para vos. La Biblia te dice que hoy Dios te manda que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Dios hoy te ofrece salvación, Dios ama a los pecadores y si vos te arrepentís hoy de tus pecados y vas a Cristo, Él te va a recibir. Pero si vos le rechazás, dice Juan 3:36, que la ira de Dios permanece sobre vos. Y si vos hoy le rechazás, lo que te espera el día que mueras es la condenación. Dios hoy te ofrece salvación. Te dice, vení a mí y yo te perdono. Pero el día del juicio, Dios, si vos no te arrepentís y pones tu fe en Jesús, Jesús te dirá, apartaos de mí, hacedores de la maldad, al infierno. Así que por favor, si vos no sos un creyente, yo te ruego que te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe solo en Jesús. ¿Oramos, Dieguito? ¿Querés orar? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias porque nos mandas a hacer todo lo que tú, Señor, primeramente eres ejemplo, a través de tu Hijo, Señor, quien desde la cruz oró y antes de la cruz oró por los que iban a creer. En la cruz también lo vemos orando por los perdidos, por quienes Él moría. Y vemos, Señor, la respuesta de oración, los 50 días más tarde, comenzando la iglesia. Señor, y podemos extendernos más, ver a la iglesia después reunida, fruto de la cruz, de la oración, también participando en la enseñanza, participando y recordando la cruz a través de la cena, y también orando, sin dudas, por ellos y por los perdidos. Padre, queremos hacer lo que tu palabra nos manda, queremos ser transformados y por eso, Señor, queremos seguir orando por los perdidos y orar más. Recordar que en algún momento nosotros estábamos perdidos, que sin duda alguien oró por nosotros, sin duda Jesús oró por nosotros. Nosotros queremos hacerlo, Dios, y queremos predicar el Evangelio. Gracias por tu palabra, pedimos que no nos desenfoquemos rápido, que podamos seguir pensando después del servicio, podamos seguir charlando entre los hermanos de lo que se expuso para edificarnos, Señor, pero también queremos ahora recordar mediante los símbolos, mediante la copa, mediante el pan, Señor, el Evangelio. Señor, ese Evangelio poderoso, ese Evangelio que transforma vida, Señor, ese Evangelio que es para los perdidos, pero también para nosotros, para los creyentes, y que por la eternidad vamos a recordar ese Evangelio que tiene que ver con la persona de tu Hijo, que tiene que ver con la Trinidad actuando. Señor, te glorificamos, te exaltamos, y ahora, Dios, vamos a tener este tiempo para seguir glorificándote a través de los símbolos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.